Qué jornada hemos tenido y estamos cerrando hoy que es 2 de abril, una jornada donde en el mundo se ha superado el 1.000.000 de contagiados por el coronavirus, una cifra redonda que marca un cierto hito, un cierto desarrollo de la enfermedad. Hay más de 50.000 personas muertas también. En fin, es una tragedia a estas alturas inenarrable en algunos países. Estados Unidos es el país con más contagiados en el mundo, y acá en Santiago hemos tenido una jornada de calor récord para el mes de abril y hemos tenido una tarde prácticamente veraniega, aunque con los rigores de una enfermedad que todavía no muestra su peor cara. En ese contexto estamos comenzando esta edición de Página 13. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos Gajardo? Buenas tardes. Buenas tardes, preocupado después de esta presentación que ha hecho de cómo van avanzando las cosas, pues. Pero sí, me salió un poco sombría, no era la idea. Quiero saludar a Beatriz Evi antes de que sigamos comentando, abogada, asesora legislativa. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Iván, muy bien, tú, todos los demás. Un gusto saludarlos nuevamente. Yo, a pesar de que puede haber sido sombrío el inicio del programa, la verdad es que estoy muy bien de ánimo, tratando de mantener el ánimo muy arriba, porque siento que es la manera que tengo personal de cuidarme, de cuidar a mi familia y de cuidar a toda la gente que me rodea y más allá de la que me rodea. Creo que es lo principal, mantener el ánimo arriba, a pesar de que a veces las noticias, Quique, no son necesariamente buenas. Pero tenemos mucho que conversar y mucho que hablar en torno al coronavirus y en torno a cuestiones que se derivan de ello, ¿no? Sí, bueno, el ambiente yo coincido contigo que es bastante sombrío, sobre todo por dos razones: las razones sanitarias y, bueno, las razones que van a venir a posteriori, que van a empezar a verse de ahora, que es sufrir las penurias económicas. Y yo no sé qué piensan los panelistas respecto de cómo se va a poder enfrentar esto con un Estado que venía en problemas, con un gobierno que venía en problemas y con un mundo ahora que está en problemas. ¿Beatriz? Es complicado. Yo creo que el primer llamado es a la ciudadanía a ser responsables. Voy a contar como anécdota y un poco como punto al margen. Estoy en Osorno, ciudad que empezó su cuarentena total hace poquito, y mucha gente desarrolla su vida fuera de Osorno y no ha tomado conciencia de lo importante que es quedarnos en nuestras casas. Ayer de la ciudad salieron cerca de 3.000 autos. Yo entiendo que el mundo agrícola tiene necesidades, pero también los llamo a la responsabilidad y proteger nuestras familias, proteger al trabajador agrícola también es parte de nuestra responsabilidad. Y sobre tu pregunta, yo creo que lo primero es dar un espaldarazo a la institucionalidad. Creo que todos están tratando de hacer lo mejor posible, pero de repente, por hacer las cosas rápidas, se cometen errores voluntarios o involuntarios que terminan dañando al final la credibilidad de las instituciones, la confianza en las decisiones que se están tomando. Y yo creo que todos, desde la sociedad civil, los parlamentarios, el ejecutivo, el poder judicial, tienen que tener los pantalones bien puestos y actuar como adultos y en ese sentido respetar todo lo que la institucionalidad, valga la redundancia. Yo creo que para mí ese es el camino. Sin institucionalidad todas las incertezas son mucho más grandes, las crisis son más grandes, los efectos económicos son peores, y a nivel mundial el panorama tampoco se ve muy alentador. Entonces, si nosotros no somos responsables nosotros mismos, estamos mal. Carlos Gajardo, oye, te quiero plantear el tema que habíamos hablado en la pauta respecto de la persecución de nuevos delitos, pero que me dejó helado el dato de la Beatriz, que dice que salieron 3.000 autos de Osorno. Tengo enfrente el instructivo sobre permisos temporales. Y la única hipótesis que se me ocurre para que alguien salga de una ciudad de una comuna que está en cuarentena es el retorno al lugar de residencia habitual. Es una autorización que se otorga por 24 horas y donde obliga además a cada persona a cumplir cuarentena obligatoria por 14 días a su llegada, pero se entiende que es el retorno al lugar desde un lugar que se encuentra sujeto a cordón sanitario. Es decir, podría entenderse ahí esa autorización. Y lo uno a un tuit que acabo de leer de una persona que está en Providencia, que dice: veo gente que en los jardines de los edificios junto a los niños, en fin, que no está respetando la cuarentena tal como debería. Y entonces
Me pregunto si efectivamente tenemos conciencia. Yo vivo en un barrio que está prácticamente desierto, entonces no tengo esa experiencia, pero de verdad, no sé si a ti el dato de 3.000 autos saliendo de Osorno ayer me deja helado, digamos. ¿Puedo hacer un paréntesis cortito? En teoría están saliendo por trabajo, porque hay gente que tiene sus trabajos en empresas, por ejemplo, la Nestlé tiene una industria, la CMPC tiene una industria, son todas industrias que quedan fuera de Osorno, fuera del cordón sanitario, porque lo que tiene el cordón es la ciudad, y hay gente que tiene su trabajo en predios agrícolas y también sale. Entonces, pero tiene cordón sanitario, así como el conserje que vive en Pudahuel va a Providencia, es como por el trabajo. Ese es el argumento que se estaría utilizando. Solo para aclararlo, porque puede que yo esté sobre reaccionando. Osorno está con cordón sanitario, pero no con cuarentena, ¿o sí está con cuarentena? Con los dos, cordón y cuarentena. Con las dos. Pero hay permiso para entrar, supongo. Yo también entiendo eso, pero bueno, Carlos. No, yo tiendo a coincidir con que efectivamente las cifras en general son bien preocupantes, sobre todo lo que uno va viendo afuera, ¿no? Porque esto pareciera ser una especie de tsunami que cada vez lo estamos teniendo más cerca. El último país gran afectado es Estados Unidos, que está concentrando hoy día alrededor del 25% de los contagiados, casi de ese millón que hablaba tú, Iván, casi 250.000 están hoy día en Estados Unidos, se ha llegado a 6.000 muertos allá. Y junto con esta pandemia de salud está la pandemia económica que trae aparejado. Se acaban de conocer las cifras de nuevo en Estados Unidos de el desempleo, y en las últimas 2 semanas se habla de una cifra de 10 millones de desempleados. Entonces, obviamente, toda precaución y toda medida que nosotros podamos tomar viendo esto que se nos avecina y se nos viene es poca. Fíjate que, obviamente, al haberse dictado el estado de catástrofe en nuestro país, hay una serie de normativa que empieza a ser aplicable. Y básicamente hay diversos casos en que se ha ejercido persecución penal. Hay varios casos conocidos, ¿no? Este joven que viajó de Santiago a Temuco fue uno de los primeros casos en avión. Luego también hubo esta señora que incumplió una cuarentena en el Jumbo en el Alto Las Condes, y hace pocos días otra persona en la Vega de Concepción. En todos esos casos se han iniciado acciones penales porque efectivamente hay una norma del artículo 318 del Código Penal que sanciona cuando se pone en peligro la salud pública, cuando hay infracción de las reglas que se han dictado justamente en periodos de este tiempo de catástrofe, que una de ellas es esta cuarentena, y por lo tanto el infringir estas normas, cuando se infringe, uno puede cometer el delito del artículo 318 y puede sufrir una persecución penal como estas personas. Obviamente el derecho penal es la última instancia y se usa para ejemplificar, para que los demás se den cuenta que no deben realizar estas conductas, y por eso tiene sentido que se hayan iniciado estas acciones penales, pero tampoco el derecho penal va a resolver esto. O sea, no va a ser que gracias al derecho penal cada uno que infrinja la cuarentena va a ser detenido y puesto a disposición de los tribunales. La idea es que prime, por supuesto, la conciencia de las personas, y eso pareciera estar fallando. Yo veía unas imágenes de todos estos días de la calle Teodoro Yáñez en Providencia, que en general está con mucho tránsito, siendo que es una comuna que también está en cuarentena. Entonces son cosas que cuesta explicar. Oye, pero ahora, esta cuestión... Quique, perdón. No, que te decía que esta cuestión es universal. Estaba leyendo un reportaje ahora del New York Times de la desigualdad entre los que ricos que se fueron a la costa neoyorquina, los que se quedaron, las clases medias que se quedan en sus departamentos no tan grandes, con niños y sufriendo también el tema de las labores escolares, compartiendo con el teletrabajo, bueno, y los pobres que están en la primera línea, en los supermercados, en las bombas de benzina. Y relataba cómo mucha gente huyó a los Hamptons, los ricos de Nueva York, y contaba que un corredor de propiedades que decía que lo habían llamado, no sé, hartos tipos, preguntándole: mire, tengo $200,000, necesito escaparme dos meses, contráteme una casa que tenga cierto atributo, por ejemplo, que sea amplia, que tenga patio, y contráteme también un profesor de tenis, un tenista profesional, para que me haga clase de tenis para pasar esta cuarentena. Y que en los Hamptons, que es una ciudad chica, llegaban estos ricos, que van todos los años, por cierto, pero van en una época predeterminada, y que los supermercados acopiaban, y había supermercados donde habían arrasado con toda la carne, por ejemplo. Entonces estaba produciendo un conflicto social entre los que están en la ciudad viviendo y los que llegan a esconderse del virus.
Entonces, la verdad es que es como medio universal este esquema de gente media desadaptada, y yo creo que a ti te pasa, Iván, lo que me puede pasar a mí también, que estoy en un barrio donde hay muchas casas. Entonces, distinto estar en una casa que vivir en lugares donde viven en edificios más chicos, en departamentos, perdón. Sí, puede ser, ¿eh? Beatriz. Sí, yo creo que ese es un punto, y nos llama, yo creo que principalmente entre los santiaguinos que se pueden haber ido a la playa, escucharon el llamado de las autoridades y retornaron de vuelta a su ciudad. Y es cierto, muchos viven en departamentos con niños chicos, los balcones no son tan grandes, los departamentos son cada día más pequeños, y es un elemento que hay que considerar. De hecho, hoy día en la mañana leía por ahí de alguien que proponía que efectivamente se debieran dar horas o coordinar alguna forma de hacerlo, de que las personas puedan salir a dar una vuelta. Países como Francia, si no me equivoco, decidieron en algún momento dar tiempo dentro de estos permisos especiales para, por ejemplo, poder salir a hacer deportes. Sí. Que si uno sale a trotar en estricto rigor, no tienes tanto contacto con el de al lado. Quizás se podrían ver medidas así para que la gente tenga una opción de salir a esparcirse. Pero vas a 6.000 tipos trotando, hay un problema, porque lo que ha pasado con los permisos, grave, que hay gente que está copiando permisos, que sacan 3 permisos diarios, no sé para qué. Bueno, por eso la media hora reducirlo algunos a 2 semanales. Y ya inventaron la pillería, porque hay casas que hay 3 RUT, entonces ya tienen 6 permisos a la semana. Claro, claro, pero al menos se van turnando para salir, no salen todos los días todos. Sí. Las restricciones tienen sentido, Carlos, ¿no? Sí, pero el problema yo creo también tiene que ver con esta esquizofrenia que se ha generado, que se intenta que la población se mantenga en cuarentena, pero ha habido una serie de medidas que han impedido que esa cuarentena efectivamente se practique. Uno ha visto sucesivamente en los días diferentes colas por distintos motivos. Tuvimos la famosa de los permisos de circulación, o sea, una cosa que por supuesto podría haberse previsto de mucha mejor manera, y hoy día de nuevo se vio en muchos bancos, sobre todo mucha cola de gente cobrando, entiendo, seguros de cesantía o situaciones de esa naturaleza. Entonces es medio esquizofrénico, ¿no? Porque te obligan a quedarte en la casa, pero por otra parte hay otra serie de situaciones que también te obligan a salir, y eso yo creo que hay que empezar a manejarlo mucho mejor. Yo sé que ha habido harta crítica de repente al gobierno, y uno debiera entender que esto es una situación absolutamente imprevista, difícil de poder prever, de poder haber manejado mejor, y lo importante es ir de alguna manera sobre la marcha arreglando la carga para que estas cosas no sigan sucediendo, porque si no, evidentemente esto no tiene sentido, de que te obliguen a salir, de que te obliguen a quedarte en casa, pero a la vez estés obligado a salir para hacer trámites impostergables. Ahora, efectivamente esto presiona, como tú insinuabas en tu primera intervención, Carlos, al sistema penal de una manera a la que probablemente no está acostumbrado, no solo por el método de funcionamiento, que tiene que guardar ciertas normas de distanciamiento social, sino porque está enfrentado a no sé si a delitos nuevos, pero sí a acciones que son constitutivas de delitos o de faltas que antes no hubiéramos pensado, digamos. Mira, que era el tema que yo quería plantear, ¿no es cierto? Efectivamente el coronavirus ha provocado todo un impacto en el sistema de justicia, no solo penal, sino que en el sistema de justicia en general. Yo estuve viendo cifras hoy día, y por ejemplo en los tribunales de la zona oriente, en el cuarto juzgado, que es la zona de Las Condes, Vitacura, Barnechea, y en el octavo juzgado, que es Providencia y Ñuñoa, hay una disminución notable de los ingresos por querella, ¿eh? Del día 1 al día 20, por ejemplo, en el cuarto juzgado ingresaron 600 querellas nuevas, 300 cada 10 días. En cambio, del día 21 al 31, los últimos 10 días, donde se notó mucho más este efecto, 75 causas. O sea, una disminución bien sustantiva y bien semejante también en el otro tribunal, en el octavo. Y en los juzgados civiles, más o menos la misma situación. Revisé uno en particular, el primero, ingresaron aproximadamente 1.600 causas en el mes, de las cuales 1.300 fueron en los primeros 20 días y 260 en los últimos 10. O sea, evidentemente hay una disminución del trabajo normal, del ingreso normal. Me comentaban, creo que a propósito de algo que había dicho Evelyn Matei, sobre los delitos de violencia intrafamiliar, pero revisando las cifras incluso en estas mismas comunas no hay una variación significativa, son básicamente los mismos ingresos durante el mes que hubo en marzo del año pasado, así que
eso más bien parece ser algo medio intuitivo, pero que de hecho al menos no está reflejado el día de hoy de que hayan más denuncias por violencia intrafamiliar. Y entonces lo que ha sucedido es que también los funcionarios judiciales y las fiscalías han empezado a hacer teletrabajo. Eso por supuesto ralentiza el avance de las investigaciones y las causas, y han comenzado a surgir nuevos delitos, sobre todo los que están en el artículo 318. Hacíamos mención ya a estas personas que no habían respetado la cuarentena. Fíjate que otro delito que se conoció en estos días fue que el ingenio del chileno da para todo, pues. Falsificaron alcohol gel, no sé si vieron esa noticia por ahí. Así que se hizo una incautación de 2.000 litros de alcohol gel que se estaba vendiendo como pan caliente, pero que era falso y no tenía ninguna de las propiedades que tiene el alcohol gel. También ahí las normas que se utilizaban, me comentaba el policía Jaime Ancieta a cargo de esto, que había sido el mismo artículo 318 en época de catástrofe. En Puerto Montt, un sujeto llamó a marchar por redes sociales. También lo detuvieron, lo formalizaron por incitar a desórdenes públicos y también por el artículo 318. Carlos, oye, solo por curiosidad, ¿sobre qué era la marcha? No, era en estas típicas marchas que se llaman contra el sistema, el modelo y qué sé yo, un poco marcha 18 de octubre, ¿no es cierto? Entonces hizo un llamado que por supuesto no tuvo ningún seguidor, pero lo detuvieron y lo formalizaron por estar cometiendo en ese llamado un delito. En Puerto Montt fue eso. Claro, porque no se pueden reunir. Y lo otro interesante, creo yo, es que las nuevas normas del estado de catástrofe también permiten investigar y penalizar a las personas que hagan acaparamiento de productos, cosa que a partir de esta norma también está penada y con sanciones que son relativamente importantes, hasta 3 años. Veía yo hoy día en una noticia en Estados Unidos, me parece que en Nueva York, habían detenido a una persona que tenía 2 millones de mascarillas en su casa y que las estaba vendiendo, por supuesto, a muy buenos precios. Bueno, llegó el FBI, incautó los 2 millones de mascarillas, y situaciones como esa hoy día también podrían ocurrir en Chile. Hubo algunos reclamos al comienzo, sobre todo parece que hoy día eso está un poquito más controlado, y hasta acá grandes problemas en abastecimiento en general con el funcionamiento de los supermercados y los negocios no ha habido, pero está esa posibilidad en que la ley sanciona tanto el acaparamiento como también la especulación, si bien ahí sería necesario que previamente el gobierno hiciera fijación de precios. Si hay fijación de precios y no se respeta eso, se podría caer también en el delito de la especulación. Así que hay varias cosillas que están sucediendo en el mundo jurídico a partir del coronavirus también. Una pregunta, ¿ustedes han comprado mascarilla o no? Yo en mi casa compré, sí. Efectivamente. Yo no, mi mamá compró para la familia. ¿Y cuánto les costó? Es que compró al principio, no me acuerdo. No sé. Eran baratas todavía, no sé cuánto le costó. Pues no, yo es que compró de las dos, compró Claro. un par como de las típicas y compró un par de las NH95, creo que se llama. No sé, nosotros somos 5, compró 10, creo, de esas. Porque además No eran baratas en todo caso, era sobre el precio de las normales. a mí me las vendieron en una farmacia a 8 lucas la mascarilla. 8 lucas. Sí, Pero que eran de las muy... Eso. me dijeron que eran Pero las pro, pero duran 8 horas de uso, no continuo, sino que más bien 8 horas de uso. Uno la puede usar media hora, un día, porque con la propia respiración se van, me explicaba la persona que estaba en la farmacia, se van agotando y se van, claro, entonces ya al final no sirven, pero no sé, yo no he logrado encontrar ni guantes ni mascarilla, nada. Encontré en esta farmacia, una farmacia chica cerca de mi casa, pero digo, pero el acaparamiento, estaba pensando los 2 millones de mascarillas que tenía ese infame en su casa, es una fortuna ahora. Beatriz, ¿qué piensas? ¿Cómo ves esas normas? Bien, a mí me parece muy bien, como nota de lo que decía Carlos de la tramitación en juzgados. Creo que me parece interesante también ver cómo el Poder Judicial se sumó a la modernización antes. Hoy día los abogados tenemos la OGB y un montón de plataformas dentro de todo para poder seguir trabajando, hacerle seguimiento a las causas que tenemos. Y creo que es una lección que también tienen que tomar el resto del Estado, de disminuir la burocracia y también modernizarla. No puede ser que tengamos el seguro de desempleo, que sean filas enormes
para poder hacerlo funcionar. Y es una lección que hay que empezar a solucionar ahora, pero es un desafío a futuro que como Estado tenemos que subirnos al carro de la modernización. Estoy de acuerdo que hay delitos que se están aplicando como nunca antes, o pocas veces antes. Sin embargo, también creo que no todo es sancionar, sino que hay que tomar resguardos previos. Yo creo que no podemos seguir esperando que la gente salga de su casa cuando tire la cuarentena por estar contagiada para ser sancionada. Hay que tomar precauciones y evitar que salgan. Habrá que choca un poco quizás el derecho a la privacidad de los pacientes con resguardar la salud pública. Habrá que encontrar un balance ahí. Estamos con Beatriz Hevia, estamos con Carlos Gajardo, con Quique Mujica. Está sonando la música característica de nuestro programa. Estamos haciendo Página 13 por Tele 13 Radio. Estamos en el 667, el canal en BTR. Estamos en tele13radio.cl. Estamos en T13 Móvil también. Y por esa vía estamos en 13.2 en televisión abierta, acá en la ciudad de Santiago. Estamos haciendo Página 3, estamos con Carlos Gajardo, con Beatriz Hevia y con Quique Mujica. Ojo que ya están abiertas las posibilidades para donar para la Teletón de este fin de semana. Va a ser un programa totalmente distinto, no va a durar 27 horas, no va a ser de continuo desde el viernes en la noche hasta el sábado en la madrugada del domingo, en rigor, sino que va a ser en 3 bloques, van a ser 3 programas de televisión distintos. No tiene una meta, pero de todas maneras lo que se recaude es muy, muy relevante para el funcionamiento de los hospitales de la Teletón en todo nuestro país. Así que vale la pena tenerlo en consideración. Obviamente no va a haber sucursales del Banco de Chile abiertas toda la noche, ni abiertas físicamente durante la jornada, y la única posibilidad de donar va a ser a través de transferencias electrónicas. Es muy triste porque hay gente que no lo puede hacer, hay gente que no sabe cómo hacerlo o que no tiene los medios para hacerlo, pero ya los organizadores de la Teletón, veía a don Francisco hace un ratito en Canal 13 diciendo que no hay de otra, no hay de otra, digamos, no queda otra manera de hacerlo. Así que eso, este fin de semana a la Teletón, y ya está abierta la posibilidad de donar por la vía electrónica. Quique, estamos con Beatriz Hevia, que estaba proponiendo el tema de lo que está pasando en el Congreso, de si hay ímpetu o imprudencia legislativa. Yo no sé cómo ves tú el asunto antes de darle la palabra a Beatriz. Sí, yo no sé, el Congreso está en un problema, que básicamente el poder ahora, cuando tuvieron un protagonismo muy importante después de octubre, después del conflicto social, y pasaron a ser se habló en un momento de casi un parlamentarismo de facto. Hoy día hay 2 poderes que le han quitado la preponderancia, que son el Ejecutivo y los alcaldes, que se han transformado básicamente en los principales protagonistas de las políticas públicas, para bien o para mal, con conflicto o no conflicto, pero una cuestión de facto. Entonces es interesante ver qué está pasando ahí en el Parlamento, porque en algún momento, insisto, tuvieron un rol preponderante y casi era una especie de gobierno, de una especie de ejecutivo, y hoy día ya no tienen ese poder tal, porque la emergencia permiten que el ejecutivo actúe por los estados de excepción, por un carril más libre, y los alcaldes se tomaron la agenda. Beatriz. Sí, yo me acuerdo que cuando estuve la vez pasada con usted conversamos de las medidas que había anunciado el Congreso, o sea, el presidente, perdón, y que el Congreso iba a tener que tener un espíritu colaborativo para avanzar con estos proyectos, sacarlos adelante, porque en realidad eran claves para los chilenos. En ese momento eran los anuncios de las medidas económicas. Y si bien pasaron ya 2 semanas y los proyectos se aprobaron, la impresión que ahí me quedó un poco fue que más de colaboración fue de mucho dimis y diretes. Y con esto no digo que todos los parlamentarios sean así, porque estoy segura que no lo son, pero sí hay quienes... Me preocupa que hoy día, por la necesidad de figurar o de generar noticias, justifiquen presentar cualquier proyecto de ley o tirar de repente cualquier pachotada por los medios. Por ejemplo, veamos lo que pasó con los permisos de circulación. Postergar el plazo de pago no era una idea nueva. De hecho, un parlamentario en noviembre ya me había propuesto esto, lo conversamos y llegamos a la conclusión de que sería inadmisible porque era iniciativa exclusiva del presidente de la República. Ahora vino un grupo, presentó el proyecto y yo de verdad me pregunto si ningún asesor les advirtió en un trabajo prelegislativo sobre este problema, o si los parlamentarios, conscientemente del problema, decidieron correr el peligro y seguir adelante y presentarlo. Y además me pregunto, en realidad, presentan el proyecto, lo lanzan con bombos y platillos porque salió en todos los medios de prensa,
sabiendo, o yo espero que hayan sabido que tenía este problema quizás de admisibilidad, sin saber cómo iba a salir del Congreso y siquiera si iba a salir. Porque incluso recordemos que el Senado lo había frenado en algún momento y fue esta presión de la sociedad la que finalmente hizo que el Senado tuerza un poco la mano. Y aquí también, perdónenme los medios, pero a mí me llama la atención y estuve revisando los titulares del viernes y el sábado, los medios en general todos titulaban se aprueba postergación del pago de los permisos de circulación. Entonces yo me pregunto si los periodistas, que son muy buenos los del Congreso, pero quizás esta vez sellaron por lo que se conversaba en los pasillos más que haber leído el texto mismo del proyecto, porque una vez leído el proyecto no se daba cuenta que en ninguna parte se hablaba de postergar el pago. Entonces creo que respecto de ese específico hubo una cadena de errores. Y en paralelo el Congreso, con este afán de trabajar y mostrar que avanza en distintos temas, ha olvidado que a veces el correr no asegura mejores resultados. Hoy es tanto a veces el apuro que tengo la impresión de que algunos ni siquiera alcanzan a estudiar bien el proyecto antes de que se vote. Se alcanza a leer a la rápida porque llega el informe o el certificado 5 minutos antes a la sala. Además, el Mercurio hoy día sacaba una nota que tocaba un tema bien parecido y que dice que durante el estado de catástrofe, o sea, entre el 18 de marzo y hoy día, anoche, si miramos el año 2019, se habían presentado 19 proyectos en el mismo periodo. En este año se han presentado 59 proyectos. Entonces, son el doble. Yo agradezco que haya interés por presentar proyectos de ley, pero también veamos la calidad de estos proyectos de ley. Por ejemplo, les cuento que uno de los temas de los que se habló mucho y hubo mucha preocupación fue para postergar el pago de los servicios básicos y que no se suspenda que, por ejemplo, la empresa eléctrica no corte luz y no se pagaba la cuenta. Como fue popular, en los días siguientes se presentaron 5 proyectos de ley sobre el mismo tema con soluciones bastante semejantes. Y yo me pregunto si es necesario generar tantos proyectos iguales o muy semejantes con el afán de quedar al final como autor de la ley o sacar la notita de que hoy el diputado tanto presentó tal proyecto de ley, porque si el objetivo es mejorar y aportar con una solución, basta con presentar una indicación durante la tramitación de la ley. Entonces al final lo único que logramos es que terminamos conversando sobre el proyecto para postergar el pago de la DC, de RN, del Frente Amplio, de los socialistas, etcétera. Incluso 2 días después, un día después, no me acuerdo, el presidente Piñera anuncia que conversó con estas empresas, que llegó a acuerdos que a mí me parecieron bastante razonables y muy semejantes a lo que se había conversado en el Congreso, y que no tenía externalidades negativas que sí podía tener la redacción que se le había dado en la Cámara. Y la respuesta del Congreso o de la Cámara es lo que tiene que hacerse por ley, lo que en realidad no es verdaderamente necesario, cuando la respuesta podría haber sido nos alegra que el presidente nos haya escuchado y haya escuchado a la ciudadanía, era un tema que nos preocupaba y gracias por haber llegado prontamente a una solución. Entonces yo me cuestiono si hay una verdadera colaboración o es más un afán por competir quién llegó a la solución antes. Sí, también me cuestiono entonces. ¿Cómo? No, dale, termina. No te preocupes. También sí que me cuestiono entonces cuántos están en el Congreso por servicio público o por figurar, y es un cuestionamiento que creo que tiene que hacerse transversal a todos quienes están en el Estado. Y cuánto de todo esto es por imprudencia, en el sentido de que deliberadamente se presenta un proyecto de ley, se dan cuñas o se publican tweets ignorando o omitiendo de manera consciente los riesgos derivados de lo que se dice y lo que se hace. Todos sabíamos que se podía generar un caos finalmente y la presión iba a ser tal con el tema de los permisos de circulación. Y yo no dudo que la mayoría de las veces los parlamentarios actúan de buena fe, pero otras sí tratan de correr el cerco de lo que pueden hacer más allá de lo que la ley o la Constitución les permite. Y eso me preocupa en situaciones como esta, porque en realidad con el permiso de circulación, más que anotarse un punto el Congreso por haber escuchado a la ciudadanía, finalmente termina más desprestigiado y merma no solo la confianza en el Parlamento, sino de todas las instituciones del país. Bastaba con escuchar lo que decía la gente en esas filas el lunes cuando las entrevistaban, por ejemplo, en la Florida.
Sí, Y al final yo creo que el llamado es a que cada vez que un parlamentario presente un proyecto de ley, antes de presentarlo se cuestione si realmente soluciona un problema, si es una buena solución, si es el medio para solucionarlo, si tiene las facultades para hacerlo. O sea, si está actuando de manera prudente o imprudente de acuerdo al criterio que le explicaba antes. Y también ser prudente durante la tramitación de este proyecto, que la velocidad legislativa no puede serlo todo, de repente demorarse 8 horas más y alcanzar a estudiar bien lo que se está aprobando, volver a discutirlo si es necesario. En resumen, es bueno tener este ímpetu y energía por presentar proyectos, por avanzar y traer soluciones, pero tienen que ser proyectos prudentes, que tengan soluciones, que la tramitación sea prudente y no que sea a costa del desprestigio de nuestras instituciones. Chile necesita un Congreso responsable en lo que presenta como proyecto de ley, en cómo lo tramita y en cómo lo aprueba. Esta es mi reflexión al final del día. Si no, solo seguimos dañando la institucionalidad que ya venía debilitada de hace un tiempo. Y si somos objetivos ahora, como por un salvado la campana, se tranquilizó un poco el estallido social. Quería dar un dato respecto a mi hipótesis sobre el poder de los alcaldes y los diputados y senadores y cómo viene ahí una batalla interesante. Fíjate que tengo en mi teléfono, me acaba de llegar la encuesta Criteria que va a ser pública ahora en la tarde o mañana, y cuando le preguntan a la gente cómo evalúa las siguientes instituciones con respecto al tiempo de respuesta frente a la contingencia del coronavirus específicamente, los mejores evaluados son los alcaldes, con una 54% de aprobación. ¿Y quiénes son los poderes evaluados? Los diputados y los senadores con 4% de aprobación, al lado de las grandes empresas con 12%, el gobierno con 13%. Por arriba, insisto, están los alcaldes con el 54%, el colegio médico con el 52%, las radios con el 41% y los hospitales públicos con el 40%. Entonces, más o menos lo que yo sostenía, sin tener esta encuesta a la mano, me la acaba de mandar Cristian Valdivieso Criteria, hay un tema y va a haber un traspaso de poder entre los alcaldes y los diputados y senadores, y además porque piensa que muchos alcaldes pueden estar pensando, ahora yo no creo que sea muy atractivo en términos presentes, también de pasar al Congreso, o que la ciudadanía empiece a mandar un trabajo similar al que hacen los alcaldes, que no es la idea, pero bueno, las percepciones son las percepciones, de que los diputados y senadores se encarguen más alcaldes, o que los diputados y senadores, entendiendo esto, empiecen a tratar de tener un rol más alcaldicio que el legislativo. Y otro dato les doy cortito con la Criteria, es que el gobierno está se los digo al tiro, subió Piñera de 14 al 15% en aprobación y 80% desaprobación. Ha subido desde enero 4 puntos, y el de los presidenciables, lo más interesante, bueno, Lavín está con 18%, subió 3 puntos. ¿Alcalde? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? La pregunta. No, que Lavín es alcalde, claro. Claro, Lavín 18, segundo Jadwe, alcalde, 9%, que subió harto, subió 3 puntos también. José Antonio Kast, que no es alcalde, está en 8% en el tercer lugar. Beatriz Sánchez, 8%. Franco Parisi, 6%. Guillé, 3%. Felipe Kast, 3%. Y Charp, 2%. Eso es más o menos la Criteria ahora, pero es interesante ver qué va a pasar en esta guerra de poder. Oye, Carlos Gajardo, capaz que hay algunos alcaldes que estén pensando en saltarse la escala por Valparaíso e ir directo ahí al barrio de la Plaza Constitución, de la Plaza de la Constitución, digamos, ¿no, Carlos? Es posible. Ahora, si uno mira los resultados de la Criteria en las presidenciales, no hay mucha novedad tampoco. Aquí han pasado muchos días, muy pocos días, digo, desde este estallido coronavirus, pero me parece que tanto no se mueve respecto de lo que se venía mostrando la misma Criteria en la última encuesta. Oye, yo tengo un matiz respecto a lo que dice Beatriz, porque me parece que tampoco el gobierno puede pretender utilizar al Congreso como si fuera un buzón y por lo tanto creer que basta con que mande sus proyectos y que el Congreso en 24 horas se los tiene que despachar y aprobar. Fue un poco, creo yo, la sensación que quedó con el proyecto que tenía que ver con los seguros de desempleo, donde hubo bastante modestia en el gobierno por la demora que hubo en que finalmente se aprobara, pero a mí me parece que el trabajo y el aporte que se hizo en el Congreso terminó provocando que tuviéramos hoy día una mejor ley de la que ingresó. Pero si
vamos a ser críticos con el tema del permiso de circulación, yo creo que Beatriz tendría que primero contestar esa misma pregunta que hace, es decir, ¿era bueno o no era bueno aplazar el pago del permiso de circulación? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. Desde mi punto de vista era una cosa necesaria por dos motivos. Por uno, porque hay por supuesto una inquietud y una zozobra económica que hace razonable que si hay pagos que se puedan diferir, se hagan. Y dos, porque razonablemente sabíamos que el permiso de circulación iba a provocar un atochamiento en los últimos días, como todos los años sucede en nuestro país. Entonces eso era una medida, creo yo, sensata, y el gobierno se empecinó en no patrocinar ese proyecto, y por eso salió este mamarracho de ley que lo que terminó diciendo fue que simplemente no se iba a sancionar al que no estuviera con su permiso de circulación al día. Pero eso, creo yo, la causa basal fue que el gobierno nunca le quiso dar el patrocinio a esa norma, y por eso terminamos con esa ley que obviamente es bastante mala, y coincido que eso lo que hace es volver a quitarle el poco prestigio que tiene la institución. Así que el Congreso esté en el 4%, lo que muestra es que se mantiene en la aprobación que históricamente hace varios años ya está teniendo. Y yo haría un contrapunto parecido con lo que está sucediendo con las ISAPRES. En estos días se ha conocido que 7 ISAPRES iban a subir a mitad de año sus aranceles en más o menos 4,5%, medida que está refrendada en más de 2 millones de recursos de protección, que es ilegal. Las cortes de nuestro país han dicho que eso no se puede hacer, y las ISAPRES lo siguen haciendo, y la solución es un poco la que me pareció entender y le gusta a Beatriz, pues decir, que el presidente llegue a un acuerdo con los dueños de la ISAPRES y esto se chutee 3 meses más. A mí la verdad me gustan más las soluciones institucionales, y yo habría preferido mucho mejor algo así como un pronunciamiento de la superintendencia diciendo que esto no era posible, o de algún ministro, del ministro de Hacienda. Para eso estamos además en estado de catástrofe, donde es posible, entre otras cosas, recordemos lo que estábamos diciendo, fijar precios, y por lo tanto nadie en un servicio tan importante como la salud puede llegar y subir eso, sobre todo en este estado. Más que un acuerdo entre amistoso del presidente con las aseguradoras. A mí me gustan más los caminos institucionales, y creo que debiéramos optar por esos caminos. Acuérdense en su momento cuando Piñera 1 suspendió la central Barrancones, que fue bien criticada la manera en que se hizo, ¿no? Que también fue una cosa media no institucional. Yo en eso difiero del planteamiento. Yo prefiero las salidas institucionales, y ahí tienen que hacer su pega, por supuesto, el Parlamento, el principal llamado a hacerla. ¿Qué piensa Beatriz Hevia? Perdona, Quique. Perdón, no, que creo que las ISAPRES han cometido un error profundo. Hoy día escuchaba al diputado Chalper en un matinal en la mañana diciendo que estaba totalmente de acuerdo con un sistema universal, un seguro universal, un plan de salud universal, y que las ISAPRES fueran un complementario, que cada uno optara si quiere o no quiere por tenerla. Y digamos que no es un bolchevique precisamente Diego Chalper, y eso se lo he escuchado también al presidente de RN, Mario Desbordes. Y yo creo que nos ayudaron mucho con esta última reacción las ISAPRES con la poca legitimidad que tenían, institucional y corporativa, con esta medida, que además la resolvieron. Yo insisto con Carlos, a mí me gustan las cuestiones más institucionales, y no un llamado a la buena voluntad de algunos ejecutivos dueños de ISAPRES para que, en un acto de filantropía prácticamente, decían no subirlo a los planes, cuando estamos viendo quizás la crisis más grande sanitaria que hemos tenido en la historia de nuestro país. Ahora sí, Beatriz Hevia. Yo estoy de acuerdo en cuanto a las ISAPRES. Creo que la situación de los servicios básicos no es comparable a las ISAPRES. La ISAPRES es un problema que venimos arrastrando hace años, lo hemos tratado de tapar judicialmente, pero requiere un análisis en profundidad y una reforma. Y eso hay que hacerlo. Por tanto, no me sumo. Creo que es un parche lo del presidente, pero necesita que se tramite prontamente una legislación distinta y nueva que se haga cargo del problema. Así que estoy de acuerdo por eso. Y respecto al buzón del gobierno, el Congreso, creo que lo conversamos la semana pasada. Para mí, tener un afán colaborativo con el gobierno no significa hacer un buzón. De hecho, una de mis observaciones es tomarse el tiempo para analizar los proyectos en profundidad. Una cosa es si es que parto con un afán colaborativo
o de propositivo, y otras es que parto como aportillando el proyecto, ¿se entiende? Porque podemos tener crítica y discutámoslas donde corresponde. Y sobre los permisos de circulación, yo también era de la idea de que había que postergarlos. Sin embargo, creo que hay que hacerlo en la vía institucional. Me pareció un mamarracho la ley que se aprobó, incluso cuando la alcaldesa Evelyn Matei sale explicando un poco, que efectivamente tenía un par de errores su explicación, pero en general tenía claridad. Hay parlamentarios que salen a defender la ley, que yo creo que efectivamente no la leyeron, o no se acordaban de lo que leyeron, porque tampoco entendieron quizás lo que aprobaron. Entonces sí hubo irresponsabilidad, algunos que estaban convencidos de que se había postergado el plazo y que no iban a cobrar intereses ni multas por el atraso, cuando la ley era súper explícita en decir que era respecto de los vehículos básicamente que se encuentren circulando, Carabineros no le va a sacar el parte o la multa por no haber pagado el permiso a tiempo. Son esas mis observaciones, sean responsables legislando, tómense los tiempos que corresponden, sí, la gente necesita respuestas pronto, pero tomémonos los tiempos. El punto de Beatriz es que si el gobierno no patrocinaba esa iniciativa, esa prórroga de los permisos de circulación no se iba a producir. Entonces, por eso yo te decía, lo primero que tenemos que estar de acuerdo es si es que había que prorrogar eso o no, porque si los diputados y los senadores del Congreso no hubieran hecho este mamarracho, no se habría prorrogado la ley y habríamos tenido las colas probablemente hasta la medianoche de gente pagando los permisos de circulación con todo el riesgo sanitario que eso conlleva. Pero las colas que igual se produjeron, y hoy día con una desconfianza gigantesca que la gente ni siquiera cree que se aprobó ahora el proyecto. Entonces quizá el gobierno habría visto las mismas colas el lunes en la mañana y habría presentado igual un proyecto con condición inmediata el lunes, sin haber obtenido el desprestigio que implicó esto para el Congreso. Y el desprestigio incluso quizás se lo habría llevado al presidente, que ahora quedó como El Salvador. Yo creo que se debió haber presentado mucho antes. Y a propósito de eso mismo, yo creo que hay que ponerle ojo con lo que va a suceder con la declaración de impuestos que tiene fecha al 30 de abril. En general, el fuerte de las personas tiene sus declaraciones prehechas por el propio servicio que su plataforma las propone, y por lo tanto para una buena parte de las personas eso no va a ser un problema. Pero hay otra parte importante de empresas, de personas jurídicas, menores, pymes y qué sé yo, que esta tarea tienen que hacerla los contadores. Y el fuerte de los contadores, aquí por lo menos en Santiago, están ubicados en las comunas de Santiago, de Providencia y de Las Condes, todas comunas que están con cuarentena, y esas oficinas de contabilidad no están trabajando. Yo creo que el gobierno desde ya debería ir pensando qué va a hacer con las declaraciones de impuestos, si se va a prorrogar el plazo de el 30 de abril o no, o qué medidas se van a tomar para poder facilitar, insisto, a aquellas personas que tienen que presentar su declaración con ayuda o con el servicio de contadores, porque eso hoy día me parece que está bien difícil de que suceda. Oye, yo solo sé como que un los dato, contadores el año pasado el 99%, sí, pero perdona Beatriz, solo como un dato, el año pasado el 99% de las declaraciones fueron hechas por internet, más allá de si las hicieron contadores o no, digamos, o si se acogieron a la propuesta del Servicio de Impuestos Internos. Beatriz. Casi el 100% se hace por internet, pero yo diría que al menos entre el 15 o el 20% es con ayuda de un profesional, y el resto se hacen con las que vienen hechas por el propio servicio, las que proponen. Ahora se puede hacer teletrabajo ahí, ¿eh? Eso, yo creo que yo tengo la impresión porque ¿no? Experiencias personales que los contadores están teletrabajando. Espérate, Carlos. Beatriz. Y si revisamos las cifras de ayer, que fue el primer día de la operación de renta, más de 663.000 personas hicieron su declaración ayer, que implica un aumento del 48,7% respecto de las ingresadas el año pasado en el primer día. Yo creo que había una preocupación de la gente, sobre todo porque el gobierno anunció que va a haber un adelanto en la devolución, y quienes lo hagan los primeros días van a tener la devolución alrededor del 21 de abril, si no me equivoco. Los santos incentivos, ¿viste? Que funcionan. Funcionan. No, si ahí no va a estar el problema, si el problema no va a estar en la gente que le devuelve. Yo creo que sobre todo va a estar en la gente que tiene que pagar y que necesita un contador al lado. Esa gente, que no es poca, va a tener buenos problemas para hacer su declaración. Ya, pero en buena, ¿tú has visto a tu contador realmente durante el mes de abril si están encerrados trabajando siempre? Con suerte te piden documentos. Sí. Y normalmente la clave mandan, para poder ingresar. Mandan. Vamos a ver. Oye, ya, estamos terminando esta edición de Página 13 que hemos compartido con Carlos Gajardo, con Beatriz Hevia, que está en Osorno, sorprendentemente. ¿Tú vives en Osorno, Beatriz?
Yo soy sureña, hasta los 18 años viví en Osorno, mis papás están acá. Y en realidad quedaron en el departamento de Santiago, venir a Osorno, que es la ciudad que en verdad es la mía, me vine a Osorno. Ya, pero hace ya mucho de... tiempo, no fui de las arrancadas de Santiago cuando declararon la cuarentena. Ya. O sea, para pasar la crisis, por decirlo así. Okay, Sí, no, arranqué antes. Como 8 cordones sanitarios, además. Sí, no, por eso arranqué entre comillas, porque en realidad me vine antes a Osorno, gracias a Dios puedo teletrabajar bastante fácil, que me había venido antes. Y puedes estar también en Página 13, te lo agradecemos muchísimo, Beatriz. Carlos, Quique, cuídense, cada uno, si nos cuidamos, cada uno nos cuidamos entre todos, así que tengan muy buenas noches. Entre todos nos Chao, cuidamos. que estén muy bien. Buenas noches.